Muy bien. Lo que vamos a hacer es empezar a profundizar un poquito en las condiciones de continuidad y cuándo podemos llegar a encontrar la discontinuidad en las funciones. Bueno, esta función, ¿sí? La vemos y sabemos que es continua en todo su dominio. Esta función b, ¿sí? Es continua hasta que llega a el x1. En el x1 se produce una discontinuidad. Si la tuviésemos que ver en una fórmula, esta función, ¿de qué tipo sería? ¿Qué piensan? Bueno, sí, es una función partida, ¿sí? Tenemos una parte que es esta y otra parte que sería esta otra, ¿sí? O sea, para los x menores a 1 sería esta función que está acá, que parecería ser una cuadrática, ¿sí? Y para los x mayores a 1 sería esta otra función. Entonces, en las funciones partidas puede pasar que haya un salto, ¿sí? Que se llama salto finito esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La función, primero, no está definida en el 1. Fíjense que es abierto acá y abierto acá. Entonces, la función no está definida en el punto y además el límite por izquierda al 1 nos da -1 y el límite por la derecha nos da 1. Entonces, no está definida la función en el punto y además los límites por izquierda y por derecha no coinciden. ¿Qué es lo que pasa? Pero sí son finitos. Entonces se da un salto finito. ¿Sí? Es una función discontinua esencial de salto finito. Bien, vamos con esta otra. En esta función vemos que es continua en casi todo su dominio salvo en el valor 0. En este valor 0, fíjense lo que pasa. La función no está definida para el 0. Primero, no existe la función en 0. Pero supongamos que ya decimos que el dominio son los reales menos el 0. ¿Qué podemos analizar también? Podemos analizar el límite cuando la función se acerca a 0, como hicimos en esta cuando se acercaba a 1. Cuando la función se acerca a 0, por la izquierda el límite es menos infinito y por la derecha el límite es más infinito. Bueno, cuando pasa esto, ¿sí? Estamos frente a una función que tiene una discontinuidad esencial asintótica, se llama, ¿sí? Porque tenemos asíntota de un lado y del otro tiende a una asíntota. Bien, vamos a la D. En la función D, ¿sí? A ver, ¿qué es lo primero que pasa? No existe la función en el punto, ¿sí? Porque pues, si ustedes se fijan en el elemento 4 hay un agujerito y no está definido en otro lugar, ¿sí? Directamente no existe la función en el punto y por eso es discontinua en ese punto, ¿sí? Porque el límite por izquierda y por derecha es el mismo y supongamos que es 1, ¿sí? El límite existe, pero lo que no existe es la función en el punto. Vamos con el E. En el E, si ustedes se fijan, en el es continua en casi todo su dominio, salvo en el 0. ¿Qué es lo que pasa en el 0? La función está definida, porque no podemos decir como en esta otra que no estaba definida. La función está definida y la función en el 0 nos vale -1, ¿sí? O sea que la función está definida, pero ¿qué es lo que pasa con los límites laterales cuando nos acercamos al 0? Por izquierda nos da -2 y por derecha nos da -1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay una discontinuidad esencial de salto finito, ¿sí? Eso vayan anotando. Muy bien. Bueno, cuando llegamos a esta, la F. En la F tenemos la función está definida, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en el 1 está definida y vale 1, ¿sí? Pero el límite por izquierda y por derecha en el 1 tienden a ser 0, ¿sí? El límite por izquierda, ¿sí? Cuando nos acercamos por izquierda al 1, la función vale 0 y por derecha lo mismo. O sea, existe el límite y es un valor finito, 0. Pero, y existe la función de punto, que vale 1. Lo que pasa es que no coinciden, ¿sí? Bueno, y en esta última tenemos una discontinuidad asintótica, ¿sí? Porque si bien existe la función de punto, ¿qué diferencia tenemos entre la C y la G? En la G existe la función en el punto, ¿sí? O sea que esa no es la razón de la discontinuidad, sino que los límites laterales van hacia el más infinito y hacia el menos infinito, ¿sí?
y no coinciden, bueno, por supuesto, con la función en el punto. Entonces, es por eso que tiene una discontinuidad asintótica. Bueno, vamos a ver qué dice este cartelito que les puse acá. Son las condiciones para que una función sea continua. Bien, entonces veamos estas condiciones. Primer condición para que una función sea continua en un punto, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver es que vamos a definir la continuidad de una función en un x determinado, ¿sí? Porque una función puede ser continua en un intervalo, por ejemplo, en la e hasta el 0, la función es continua, pero en el 0 se produce la discontinuidad, ¿sí? Bueno, eso es lo primer punto, lo principal. Segundo, la primera condición de continuidad. La primera condición de continuidad dice que tiene que existir la función en el punto, ¿sí? Entonces siempre vamos a analizar primero esto. Nos dicen que analicemos la función b en el 1. Bueno, decimos que no existe la función en 1, porque ninguno de los dos está pintado, ¿sí? Entonces ya está, esta función no es continua porque no existe la función en el punto. Ahora, después vamos a analizar igual la condición 2 para poder clasificar el tipo de discontinuidad, ¿sí? Pero veamos la primera condición. La primera condición no se da en el B, no se da en el C, porque no existe la función en 0, no se da en el D, porque no existe la función en el 4, ¿sí? Y en esos tres, ¿sí? En el B, en el C y en el D no existe la función en el punto. Ahora, la segunda condición, que tiene que existir el límite finito en el X que estamos analizando. Bueno, en esta función no existe el límite finito porque existe el límite lateral por izquierda nos da -1 y por derecha nos da 0. Entonces, lo que vimos en su momento de límites es que si por izquierda nos da un valor y por derecha nos da otro valor, es que no existe la función en el punto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta función? En esta función, aclaro, en esta por eso hay un salto finito, ¿sí? Porque existen los límites laterales, son finitos, ¿sí? Pero como son distintos hay un salto finito. En esta otra función, los límites laterales, ¿sí? En el 0 nos dan infinito, ¿sí? Entonces se va a llamar discontinuidad asintótica. Bien, en este caso, los límites, ¿sí? Existen, ¿sí? Porque por izquierda y por derecha nos dan lo mismo, nos dan 1. Entonces, no existe la función de punto, pero sí existen los límites de la función de punto. Y es por esto que este tipo de discontinuidad se va a llamar discontinuidad evitable, porque si nosotros podemos pintar ese punto, ya tenemos una discontinuidad evitable. En este caso, no existe tampoco los límites, no existe el límite general, sí existen los límites laterales, son finitos, y por eso pasa como en el B, que en este caso la discontinuidad va a ser de salto finito. En esta otra ocasión existen los límites, ¿sí? Son iguales, entonces va a existir el límite, pero ¿qué pasa? No coinciden la función en el punto y el límite de la función en el punto, ¿sí? No se da la tercera condición de continuidad y es que tienen que coincidir el límite y la función en el punto. Muy bien, y por último tenemos este último caso en la G, que los límites laterales nos dan distintos y nos dan infinito, ¿sí? Más infinito, menos infinito. Acá hay una discontinuidad asintótica. Pero bueno, en el próximo video vamos a ver exactamente cómo clasificar las continuidades. Esto era como para tener una cierta idea y nada más. Bueno, nos vemos en el siguiente video.